día más a Reyes del Ring, vuestro podcast favorito de lucha libre. Un día más para comentar toda la actualidad de la WWE y de las grandes compañías de lucha libre a nivel mundial, a pesar de que hoy nos vamos a centrar en lo gordo, en lo que vimos este fin de semana en esta edición 41 de WrestleMania. A mi lado un día más, como siempre, David, ¿cómo estás? Pues muy buenas, Mario, encantado de estar aquí un día más, sobre todo para comentar todo lo que dejó WrestleMania, que viene un programa cargadito y con opiniones, creo, no muy positivas. Correcto, porque además tuvimos de todo, no solo sorpresas y cambios de campeonato, sino que tuvimos traiciones y resultados completamente inesperados. Sí, y mira, de hecho, te digo una cosa, yo iría directamente ya al grano, porque es que tenemos mucho, pero que mucho de lo que hablar. Y si te parece, vamos a empezar directamente por la noche 1 y vamos a seguir el orden de los combates que se dieron. Y empezamos con la coronación de Jey Uso después de ganar vía rendición a Gunther. Mario, si tuvieras que definir esta lucha con una palabra, ¿con cuál sería? Ridículo, porque hay que decir que creo que todos esperábamos que ganara Jey Uso. Es muy difícil ver que el ganador del Royal Rumble no gana. Al menos en los últimos años ha ido cambiando un poco la cosa con el tema de Roman Reigns, pero lo normal no suele ser eso. Entonces creo que todos esperábamos que Jey Uso ganara, pero no de esa manera. Al final fue una lucha dominada por Gunther. Creo que, como siempre, al final él es uno de los grandes luchadores que tiene esta compañía y demostró su calidad en el ring, pero es un Jey Uso que está muy limitado y que era muy difícil que acabara dando un buen combate. Al final creo que fue demasiado aburrido y un final que yo en la vida me habría podido imaginar. Mira, yo de hecho tengo como síntesis de la lucha, es un pecado. Para mí es un pecado, sobre todo ese final del combate, haciendo que Gunther al momento se rinda. Porque ya no es que aguante mucho tiempo bajo el sleeper hold y al final se acabe rindiendo. No, es que es instantáneo recibir ese mata-león y a rendirse. Me parece un final muy malo a un reinado que a mí me ha dejado bastante frío, porque yo confiaba en que Gunther podría ser un gran campeón, pero la verdad es que es todo lo contrario. Le han dado historias muy malas, muy ridículas la mayoría, y bueno, si todo el trayecto que ha tenido como campeón mundial ha ido mal, ¿cómo no iba mal también? ¿Cómo no iba a acabar mal también el reinado? Es que no... A mí personalmente no me gusta Jey Uso como campeón. Confiaba en que WWE se diera cuenta de que la opción no era Jey Uso, que había que aguantar con Gunther, pero es que temo que el título mundial de los pesos pesados se va a llevar una devaluación muy importante. Totalmente. Y además no son los únicos títulos que están devaluados, porque vamos a hablar rápido, hacemos una transición rápida hacia el siguiente combate, que fue el de los War Raiders ante el New Day por los campeonatos mundiales en parejas, que si está devaluado el campeonato mundial de los pesos pesados, imagínate estos, que directamente es que no había apenas defensas. No había defensas, no había historias, de hecho prácticamente no había ni retadores, un combate completamente intrascendente, el público completamente callado. Yo creo que a nadie le importaba esta lucha. Resultado, pues vale, pues gana New Day. La primera victoria que consiguen en WrestleMania, que esto sí que es una cosa que me sorprende bastante, que nunca hubieran ganado, al menos a nivel Equipos, sí. Pero es que son títulos que realmente da igual quien los tenga, porque no tienen importancia, la verdad. No, y de hecho creo que ni siquiera le dieron demasiada importancia al combate. Al final esa rivalidad ha sido bastante por la cara, se podría decir. Así que, bueno, poco de comentar, ganó el New Day. Creo que era el resultado que, si no el que todos esperábamos o el que tenía que pasar, era lo lógico al final. Pero sí, sorprendentemente no demasiada importancia. Además a un stable que a priori siempre ha tenido una gran importancia y que ha protagonizado grandes historias. Bueno, de hecho han sido el equipo principal de WWE esta última década, pero ya yo creo que ni siquiera ese Turnhill, que mira que dentro de lo que cabe lo hicieron bien, dando la espalda a Biggie que podría haber aparecido en WrestleMania, tener algún tipo de incidencia en la lucha, tampoco ocurrió, pero no sé, es que es
es lo que es una lucha que podrías ver en un show semanal cualquiera, que eso ya es una mala introducción. Si lo que haces en WrestleMania lo puedes hacer en un Monday Night Raw aleatorio, es que no luce. Y bueno, pues al final New Day también ganando con trampas. Son heel, tienen que ganar así, porque no hay un heel que gane de forma limpia. Y bueno, pues a ver qué le depara a la sección en parejas, a la división en parejas, mejor dicho, de Raw a partir de ahora. Pues sí, veremos cuál acaba siendo el trayecto de la división en parejas. Y pasamos al siguiente combate, que fuese Naomi Jade Cargill. Un combate bastante, a priori, que era la historia, o si no la historia que más protagonismo tenía de toda la cartelera, la historia que mejor se ha construido, seguro, y una lucha bastante sin más, se podría decir. Sí, ganó Jade Cargill, cosa que yo personalmente no entiendo, porque ya que le habías dado un personaje bastante bueno a Naomi, que había tenido buenas promos, que como bien has dicho, Mario, tenía bien construida la rivalidad, encima una rivalidad que venía desde hacía tiempo, pero al final se acaban viendo las costuras, lo mismo que en el combate anterior. Un combate que te puedes encontrar en un show semanal. Me gustó el desempeño de Naomi, es decir, yo creo que hizo un gran combate, pero claro, es que a Jade Cargill todavía le falta. O sea, mira que ha estado meses y meses fuera, pero a mí me cuesta verla como una luchadora al nivel de lo que ya tenemos en WWE. Yo al menos también la veo bastante limitada todavía en el ring de Jade Cargill. Y yo sinceramente siento que como personaje me parece perfecto, pero le falta todavía mucho por aprender, al menos en cuanto a lucha, y no puede tener una lucha en WrestleMania así, además sin título de por medio ni nada, porque es que a priori es que era una lucha muy importante para la división femenina, entonces no tiene demasiado sentido. Y de hecho, una de las cosas que más me molesta es que el personaje de Naomi queda bastante tocado, porque al final tú lo habías construido de forma que vieras a una luchadora seria, que más allá de lo que hacía con las lucecitas en el pasado, que ahora ya era una luchadora consagrada, veterana, que sabía lo que hacía, sabía qué quería y que estaba dispuesta a pasar por encima de quien fuera necesario para lograr sus objetivos, y a la primera gran oportunidad que tiene, va y pierde. Jade Cargill, entiéndeme, su personaje / persona le ayuda a conseguir hitos, yo creo que sin necesidad de victorias tan importantes que le acompañen. Pero para la construcción del personaje heel de Naomi, yo creo que era fundamental ganar en WrestleMania y no fue así. Totalmente. Pues el siguiente combate hay que decir que sí que mejoró bastante, al menos en el ring, al menos se vio algo mucho más interesante, que fuese LA Knight contra Jacob Fatu por el campeonato de los Estados Unidos, donde tuvimos nuevo campeón, otro cambio de reinado y arranca el de Jacob Fatu. Y sobre todo, y más importante, ahora que arranca el reinado de Jacob Fatu, a ver quién lo para, porque tú has construido a Jacob Fatu como una bestia y prácticamente imparable. Así que eso también es bastante importante. Me gusta el cambio de campeón, porque al final LA Knight no estaba teniendo un reinado muy llamativo. La verdad, de hecho, muchas veces era relleno. Y es que en este Road to WrestleMania, LA Knight tampoco es que se haya metido mucho en la rivalidad, o si lo ha hecho hasta muy tarde. Jacob Fatu sí que ha tenido una buena construcción de cara al magno evento. Y sobre todo, y más importante, yo creo que ahora mismo se ve un reinado bastante largo de Jacob Fatu como campeón de Estados Unidos. Y la gran duda es, ¿qué será ahora de LA Knight? Pues sí, porque es verdad que yo no sé hasta qué punto yo no lo veo quizás yéndose por el título mundial, no te sabría decir, o sea, lo veo todavía un pelín alejado. Al final el reinado que ha tenido como campeón midcard no ha sido excelente, y al final eso era lo que quizás le podría dar, bueno, así como por ejemplo con Bron Breakker, creo que sí que va a ir a por cosas más grandes gracias a su gran reinado. Con LA Knight no termino de verlo y no sé lo que realmente va a ser de LA Knight, pero es que es verdad que esta lucha nos deja bastantes incógnitas, porque no solo es a dónde va LA Knight, es con quién enfrentas ahora a Jacob Fatu, que le pueda hacer al menos algo de sombra. Claro, porque también hay que pensar que una de las ideas que rondan, entiendo, el entorno de los creativos de WWE es enfrentarle a Solo Sikoa, porque al final era
una rivalidad que está ahí prácticamente dada por la situación que tienen ambos, pero al no interferir en WrestleMania me deja esa cierta duda, el hecho de no saber quién será el próximo retador. A lo mejor siguen con LA Knight y quieren alargar un poco la rivalidad entre este nuevo Bloodline y LA Knight, una rivalidad que para mí ya no da para mucho más, pero es que tampoco hay muchas más alternativas en la zona midcard de SmackDown, insisto, que puedan plantarle cara de forma realista a Jacob Fatu. Totalmente. Veremos cómo acaba siendo este reinado de Jacob Fatu. Quizás WWE acaba apostando por un reinado largo de este campeonato midcard, como ya pasó con Gunther el año pasado. Así que veremos. Y el que tampoco sabemos hacia dónde irá esta rivalidad, porque yo me imagino que continuará, es esta lucha entre Rey Fénix y el Grande Americano, que yo intuyo que a partir de ahora, cuando esté Rey Misterio de nuevo, volverán, porque esa lucha todavía se debe realizar. Fíjate que yo tengo mis dudas. Yo creo que la rivalidad puede haber finalizado en WrestleMania, que den como el gran hito de que el Grande Americano ha conseguido ganar en el mayor evento de Pressing Catch a nivel mundial, pero creo que ya ambos luchadores están para otras cosas. Recordemos que Rey Mysterio se lesionó en el SmackDown previo a WrestleMania, que a mí me parece también un error gravísimo ponerle a luchar a un día o 2 días, de hecho a un día del magno evento, porque, bueno, pues te arriesgas a que esto pase, pero sí que es cierto que la lucha entre Rey Fénix y el Grande Americano, para ser breve, porque no llega a los 8 minutos, diría, para mí es un luchón. O sea, es la gran lucha de la primera noche de WrestleMania. Me parece una lucha muy entretenida entre dos luchadores que ya se ha visto que si en 8 minutos te pueden dar un gran combate, si a esto es ya hipótesis, pero si le das el doble del tiempo, le das 15 minutos, te hacen la lucha del año tranquilísimamente. Bueno, es que en cuanto a calidad en el ring, yo de Rey Fénix, bueno, de los dos ya lo sabemos, de Rey Fénix y de Chad Gable, sabemos que realmente en el ring son dos animales y que dan muchísimo al público. Entonces, a mí realmente me sorprende que no hayan tenido oportunidad hasta ahora, que además a Chad Gable se la des con este personaje, el Grande Americano, pero al final esto son decisiones internas, así que no depende de nosotros. Sí, y ahora también sería interesante saber cuál es el futuro de Chad Gable, porque al final esto es una gran victoria en WrestleMania. Si irá por algo más, podría ir a por el título intercontinental, ya hablaremos luego más adelante, pero yo creo que le pega bastante, o ir a por el de los Estados Unidos. Tal vez cuando hagan este draft y haya movimiento en los rosters, a mí Chad Gable como un retador para Jacob Fatu, la verdad que sería una lucha que me atraería bastante de ver. Sí, sería completamente sorprendente porque veríamos cómo la puede programar, ¿no?, la WWE, pero sí, sería un gran rival realmente para Jacob Fatu. La sexta lucha y el pre-main event fue la otra parte, digamos, de los ganadores del Royal Rumble, y fue esa lucha entre Charlotte Flair y Tiffany Stratton por el campeonato femenino de la WWE, con, por fin, vamos a decirlo, un resultado coherente en torno a lo que todos queríamos, que era ver a Tiffany reteniendo, ya que es el presente y el futuro de esta compañía. Dicho esto, a mí es una lucha que no me acaba de llenar. Me parece que van desacompasadas, que en muchas situaciones eran como... no eran movimientos fluidos, eran movimientos en los que se notaba que tenían que haber una pausa para analizar la situación y decir, vale, pues ahora tenemos que hacer esto, ahora tenemos que hacer esto. Pero no era una secuencia limpia, por decirlo de alguna manera, y a mí fue una lucha que realmente me decepcionó bastante, porque al final cogemos a Tiffany Stratton y a Charlotte Flair, son dos grandísimas luchadoras que han dejado combates muy buenos, y que claro, si tú te lo paras a pensar, si juntas talento con talento, lo normal es que te den una lucha muy, muy solvente, muy, muy buena. Pero en este caso, nada que ver. Sí, yo creo que también, al final, esto creo que es cosa de dos, creo que no es cosa solo de una, y cuando coinciden dos luchadoras que son buenas a priori, en el ring deberían funcionar las cosas, pero yo creo que también la relación personal entre ellas no es demasiado buena, y eso puede haber influido en que la lucha
no fue demasiado llamativa. Por otro lado, lo que sí que tenemos que decir es que sí que vimos puntos positivos, como por ejemplo un paso de antorcha, porque es que probablemente Charlotte es la mayor leyenda de los últimos años en cuanto a la división femenina junto a Becky Lynch, y verla perder en WrestleMania contra Tiffany Stratton es completamente un pase de antorcha. Sí, yo creo que al final es lo que decías antes. Al fin y al cabo, Charlotte Flair es pasado y presente, pero es que Tiffany es presente y futuro. Tiffany Stratton tiene que ser la cara de la división femenina, posiblemente junto con Io Sky y las que vienen de abajo de NXT. Pero de momento el presente de Tiffany Stratton, y a mí me encanta su victoria, que se mantenga como campeona, y encima esta victoria es que tiene que ayudarle a impulsarla a tener un mejor reinado, porque al final le ha ganado a Charlotte Flair, que es un reto mayúsculo, y lo ha hecho en el combate anterior al main event de WrestleMania. Por lo tanto, yo creo que WWE ve en Tiffany a la nueva cara de la división femenina y a que sea la mujer que cargue sobre sus hombros a toda la división femenina en general. Y ojalá sea así, porque probablemente le va a dar muchísimo más protagonismo y muchísima más importancia a la división femenina. Y pasamos ya con el main event de la primera noche, probablemente la mejor lucha de la noche, esto hay que decirlo, por todo, por historia y por lo que hubo en el ring, por duración también, que es ese Roman Reigns contra Seth Rollins contra CM Punk. Sí, al final un resultado, no voy a decir del todo sorprendente, porque ganó Seth Rollins. Sí que me sorprende que cubran a Roman Reigns, esto sí que tiene bastante factor sorpresa. Pero claro, es que después de que a 2 semanas del evento spoilearan ese favor de Heyman a Rollins, a mí me parece que no tendrían que haberlo hecho de esa manera. Es decir, si querías que Heyman le debiera un favor a Rollins y que esto acabara con la doble traición, podrías haberlo hecho diferente. A mí personalmente, esta corriente que hay ahora por redes sociales de decir, no, el final del combate de la noche 1 es cine, inesperado completamente. Bueno, inesperado. Si has visto un poco de WWE, puedes captar un par de conceptos al vuelo que te ayudan a entender que ahí ni Roman Reigns ni CM Punk iban a salir beneficiados. Eso es, completamente. Y ahora además, yo esto te lo quiero preguntar porque seguramente tengamos opiniones divididas, y es, ¿cuál es el futuro de los tres? Porque yo creo que todos esperábamos que el ganador de esta lucha tenga al menos una oportunidad por el título mundial, pero claro, ¿dónde van los dos derrotados? Claro, para esto ya nos ha dado respuestas el Raw de esta pasada noche, que después hablaremos de ello largo y tendido, pero así rápido, yo creo que Seth Rollins debería ir a por el título mundial de Jey Uso, y realmente creo que tiene que ser, si no es el primer retador, uno de los primeros, porque al final has conseguido ganar a CM Punk y a Roman Reigns en el main event de WrestleMania. Es decir, esas son palabras muy grandes y que tienen que tener un peso y que esa victoria tenga que tener un valor bastante importante. Y por otro lado, CM Punk y Roman Reigns, claro, su futuro más allá de lo que pase ahora también con Bron Breakker es realmente una incógnita, porque todo invita a pensar en que tendrías que tener una rival entre los dos, pero es que a lo mejor no sucede. A lo mejor toman caminos diferentes y realmente, al menos bajo mi punto de vista, es una duda bastante importante la de saber qué harán con Reigns y con Punk a partir de ahora. Completamente, porque al final yo creo que Roman no es una persona que aparezca semanalmente, entonces quizás acaba quedando como part-timer, que eso sería algo normal realmente de ver en luchadores de este calibre. Y yo creo que ahí sí que estoy de acuerdo contigo, y es que Seth Rollins tiene que acabar yendo a por el título mundial de Jey Uso, y para mí, no sé si el primer retador, pero yo personalmente pienso que es el que tendría que quitárselo. Y ahí, en ese caso, es cuando yo creo que tendría que acabar CM Punk yendo a por Seth Rollins y acabar una rivalidad, pues quizás en un futuro WrestleMania 42, ya sea con CM Punk ganando el Royal Rumble, ganando una cámara de eliminación, o con una rivalidad en general y dándole esa lucha final con otro main event. Dicho esto, ya serían, si no me equivoco, 2 ocasiones en las que Punk se perdería un main event de WrestleMania, o digamos que el plan 1 que tendríamos para Punk es que gane el Royal Rumble,
que es otra cosa que también debería pasar porque Punk no ha ganado nunca un Royal Rumble. Y yo creo que esto podría haber sido el año y no se decidió apretar el gatillo, se decidió tirar por Jey Uso, pero bueno, es que tampoco le quedan muchas más opciones a un CM Punk, que hay que decirlo también, ya es un luchador veterano. CM Punk no está, creo yo, para pelear todas las semanas y para soportar la exigencia que debe tener un campeón mundial. Y eso también es muy importante y esto hay que tenerlo en cuenta. Sí, pero también es verdad que esto lo vemos lo vemos con un montón de luchadores, con John Cena, lo hemos visto con Brock Lesnar, lo hemos visto con un montón, y a WWE le suele dar igual, entonces a mí no me extrañaría que... A ver, es verdad que a CM Punk tampoco le han dado nunca, como lo que estábamos diciendo, ¿no? No ha ganado el Royal Rumble, entonces nunca se le ha dado demasiado protagonismo, o mucho menos del que debería, pero quizás ahora cambie la cosa. Pero bueno, si pasamos ya a los combates de la noche 2, empezamos con la que es para mí la lucha del evento. Sin duda, la mejor lucha de todas, y es la triple amenaza entre Io Sky, Rhea Ripley y Bianca Belair. Yo tengo una propuesta que es Io Sky campeona vitalicia, porque es una exhibición total y absoluta de la japonesa en este combate. Sí, y es que yo opino igual que tú. Yo siento que fue la mejor noche del evento, una manera de arrancar la mejor noche, la mejor lucha de todo el evento, de las dos noches. Una manera perfecta de arrancar la segunda noche de WrestleMania, porque además todo venía precedido del main event anterior. Así que completamente, y además explicado en el ring perfecto y con la ganadora acertada, porque para mí es que yo no me lo esperaba. Yo pensaba que una de las dos iba a acabar cayendo, de las dos campeonas, o Io o Tiffany, y al final han ganado las dos. Que esto también es una cosa bastante sorprendente. Dicho esto, yo creo que aquí, en esta triple amenaza, también se ha dado el resultado correcto y es que Io Sky debía retener, porque al final ya hemos visto a Rhea Ripley como campeona, y de hecho Io Sky lleva un mes, y si llega al mes, con el título mundial. Y a Bianca Belair yo sí creo que tampoco le entra por los ojos lo suficiente a los aficionados para que la puedan comprar como una campeona válida. Sí que es una retadora interesante y siempre va a cumplir bien ese rol porque además es una grandísima luchadora, pero creo que como campeona le falta esa conexión con el público, ya sea ejerciendo como face o como heel. Totalmente. Y vemos, porque seguimos con una buena lucha, que yo sé que a ti no te termina de convencer, sé que querías más, pero a mí al menos, tanto por el resultado como por cómo acabó la lucha y cómo fue bien, a mí me gustó bastante, y más después de todo lo que habíamos visto la noche anterior con luchas bastante normalitas, es ese Damian Priest contra Drew McIntyre. Me voy a explicar y voy a decir por qué no me parece tanto como a la gente está diciendo. Yo creo que a la gente le parece una lucha tirando a buena porque tiene una expectativa muy baja. Porque como no esperaban prácticamente nada del Damian Priest contra Drew McIntyre, eso hace que todo lo que te venga de nuevo lo magnifiques. Pero siendo Damian Priest, que al final te ha ofrecido buenas luchas, siendo Drew McIntyre, que si no es el mejor luchador que ha tenido WWE en 2024, tiene que estar por ahí. Y encima, con la estipulación de la SimCity, que al final no deja de ser una lucha callejera, yo me esperaba un poco más de violencia. A mí, como factor violento, se me ha quedado un poquito corto, sobre todo por el tema del uso de objetos, que al final solo usaron sillas y mesas. Dicho esto, y vaya por delante, me encanta el resultado. Muy bien la victoria de Drew McIntyre. Me alegro mucho por él, porque ya se merecía tener una victoria contundente y que le elevara un poquito el estatus. Y además, a mí al menos me encanta más todavía el hecho de la forma de ganar. Es decir, el Claymore final que le hace a Damian Priest con la silla me parece bien, me parece bastante ingenioso, por así decirlo. Es decir, ahí bien los directores ejecutivos. Así que por esa parte, perfecto. Ya era hora de que ganara Drew McIntyre en WrestleMania. Al final necesitaba un gran momento. Y ojalá no sea el último. Y ojalá el año que viene lo veamos en otras luchas que le den incluso, quién sabe, quizás un título, ¿no? Ojalá. Porque yo creo que se merece también ir ya por un poquito de oro.
por lo comentado, porque al final el año pasado, recordemos que gana en WrestleMania 40, es decir, Drew McIntyre se corona campeón mundial en WrestleMania, pero claro, CM Punk le putea una vez más, una de muchas, y le acaba costando el título ante Damien Priest, justamente. Es decir, es una lucha que, entre comillas, se repite de un año al otro. Y, sobre todo, estoy bastante de acuerdo contigo con ese spot final, esa Claymore, que al final es un poco también rompedor en el sentido que no lo hemos visto nunca. Y yo creo que también es importante, más allá de, por ejemplo, el spot en el que Damien rompe 2 mesas, que eso sí, modificado, pero bueno, se haya visto cosas similares, pero para mí ese spot de la Clean me parece muy bonito, muy contundente y con el que te crees que pueda acabar una lucha y con el que puedes acabar con un rival del calado de Damien Priest. Totalmente. Y vamos con la tercera lucha, porque hay que decir que, al menos por el momento, la noche 2 iba bastante mejor que la noche 1 por la mayoría de luchas. Y los resultados estaban correspondiendo hasta que llegó aquí la tercera lucha, que sí que fue una buena lucha, pero que al menos a nosotros dos no nos ha terminado de convencer el resultado. Hay mucha gente de la comunidad de WWE España que sí que está de acuerdo. A mí me sorprende, yo pensaba que no. Pero bueno, vamos a comentar esa lucha por el campeonato intercontinental de Bron Breakker, Penta, Finn Balor y Dominic Mysterio, donde se coronó Dominic Mysterio. A mí me parece una muy buena lucha, la verdad, bastante recomendable. Es una lucha que sinceramente creo que volvería a ver y la volvería a disfrutar, pero el final lo condena todo. O sea, es que Dominic como campeón intercontinental no lo veo. Yo lo siento, no lo veo como campeón en general, no lo veo ni muchísimo menos como campeón intercontinental. No creo que esté a la altura de lo que el campeonato significa, y a toda esa gente que está aplaudiendo prácticamente con las orejas el hecho de ver a Dominic como campeón, cuando al segundo o tercer mes, porque yo creo que será un reinado relativamente larguito, que al segundo o tercer mes vean que es exactamente lo mismo, semana tras semana, lucha tras lucha, reteniendo siempre de la misma forma, que será con trampas, a lo mejor ahí empieza ya a cansar. Para mí esta era lucha para que reteniera a Bron Breakker o para intentar darle el campeonato a Finn Balor, y que Judgment Day traicionara a Finn Balor, hacer al irlandés face y que se quedara el Judgment Day como heel, pero bueno, han querido ir por el otro lado. No me gusta el resultado y sobre todo el Judgment Day, que parece que no acaba, que todavía continúa. Sí, parece que va a seguir y no me extrañaría que acabe siendo rivalidad entre Dominic y Finn Balor lo que acabe ocurriendo. A mí me da rabia porque me ilusioné cuando vi el momento final y parecía que iba a ganar Finn Balor. Entonces ahí me ilusioné en plan de por fin parece que se lo van a volver a dar, que le van a volver a dar un título y a ver lo que pueden hacer con Finn Balor. Pero no fue así, han decidido irse por Dominic, así que tenemos campeón mexicano intercontinental y un Bron Breakker que ahora mismo no tiene nada. Bueno, sí que tiene, ya lo hemos visto esta noche en Raw. Y a ver hacia dónde va Bron Breakker, porque es un potencial campeón mundial completamente. Bueno, yo creo que sí, que está ya en el siguiente escalón, que es el de buscar a oro máximo. Al final es un poco el mismo camino que siguió Gunther. Tener un reinado sólido como campeón intercontinental, en este caso Bron Breakker lo perdió para ganarlo al mes, una cosa que no tiene tampoco mucho sentido, simplemente por darle un título midcard a Jey Uso. Pero bueno, ahora entiendo que ya tendrá que ir a la zona estelar, mientras que intenta quedar descolgado completamente. Veremos qué le toca al mexicano, y Finn Balor irá contra Dominic lo más seguro. Y pasamos a una de las sorpresas, porque yo creo que era un combate cuyo rival de Randy Orton en este caso se desconocía, y al final fue Joe Hendry. Sinceramente, la sorpresa, bien. Squash, bien, porque tampoco creo yo que hubiera la necesidad de pegar aquí un combate de 20 minutos, pero es que has dejado al campeón mundial de TNA humillado. O sea, has devaluado mucho a un campeón mundial. Ahí es donde yo quería ir, porque al final es verdad que Randy Orton es una de las mayores leyendas de la WWE, pero acaban de dejar por los suelos al campeón mundial de TNA, y yo creo que prácticamente a cualquier otra aparición que haga TNA en WWE ya no va a tener apenas importancia, porque al final
no le ha... O sea, lo acabas de enterrar completamente. Muy bien la sorpresa. Yo creo que nadie esperaba a Joe Hendry. En el podcast dijimos el viernes que apostábamos a algún loco por Aleister Black. Se esperaba a Rusev o se esperaba a Nick Aldis y acabó siendo Joe Hendry. Así que en ese sentido perfecto. Los spots del combate maravillosos. El RKO con ese giro de cara de Joe Hendry es increíble. Y poco que añadir realmente. Sí, al final también hay que pensar una cosa. Te han dejado una lucha de 4 minutos, creo, si se aproxima. Tampoco tenías mucho tiempo para hacer algo más. Un par de movimientos de cada uno, bien la victoria de Randy Orton, y ya sabemos que ahora irá por el campeonato mundial. Pero antes de eso, hay que ir a otra lucha que yo creo que tiene un poquito el mismo razonamiento que el que tiene el combate entre Tiffany Stratton y Charlotte Flair. Es ese AJ Styles contra Logan Paul. Para lo que son, a mí me parece una lucha que queda de ver. Yo me esperaba mucho más de los dos. Sí, son dos luchadores, lo decíamos la semana pasada, son dos luchadores increíbles. AJ Styles, a pesar de la edad, se mantiene increíble, y Logan Paul, a pesar de que no haya sido luchador en su vida y esté empezando estos últimos años, es un espectáculo. Entonces, a mí me sorprende que todos pensábamos que iba a ser... Es que quizás pensábamos que iba a ser la lucha de la noche al menos, no sé, por todo. Y al final, pues, fue una lucha que empezó bastante lenta, que sí que acabó bien, pero que tampoco era lo que podíamos esperar. Y al menos me esperaba mucho más de ambos, la verdad. Sí, sobre todo más química Sí. en el cuadrilátero. Y sí que es cierto que también quisieron incluir un poco de drama al final con esa intervención del cómico que quería darle el puño americano a Logan Paul. Interviene Karrion Kross, que realmente Karrion Kross está metido en la rivalidad, pero no está metido porque habla con AJ Styles, no habla con Logan Paul. Luego también hizo una promo, Karrion Kross, tirándole a AJ Styles, tirándole a Logan Paul, tirándole a Triple H y al equipo directivo, de la que lo haremos más adelante. Pero al final es un final de combate muy caótico, en el que creo que lo único bueno es el resultado, y es que Logan Paul vence, y yo pido por favor que Logan Paul sea también uno de los rivales de Jey Uso por el título mundial. No el que lo destrone. Me gustaría ver a Logan Paul como campeón mundial, ni que sea campeón de transición, de tenerlo 2-3 meses, pero a mí me gustaría, y mucho, ver a Logan Paul como campeón mundial peso pesado. Yo te voy a tirar algo más que campeonato mundial directamente. A mí no me extrañaría que el Money in the Bank este año se lo lleve Logan Paul. Interesante. Completamente. Y en la lucha, que esta vez fue pre-main event, seguramente por esa sorpresa que prácticamente no fue sorpresa, porque yo creo que todos nos la imaginábamos, pero fuese Liv Morgan y Raquel Rodríguez ante Lyra Valkyria y lo que iba a ser Bayley, que supimos más antes que estaba lesionada en el kayfabe, porque realmente Bayley está bien, pero sabíamos que iba a haber una sorpresa, y esa sorpresa fue el regreso de Becky Lynch al ring. Como regreso está bien, porque al final es el momento en el que tenía que regresar Becky Lynch, pero como lucha me deja también muy frío. No me ha aportado nada esta lucha. Nuevas campeonas, Lyra Valkyria y Becky Lynch, para perderlo a la noche siguiente y tener el turn heel de Becky. Insisto, todo esto ya lo haremos más adelante. ¿Era el momento de hacer regresar a Becky? Bueno, para mí le haces un feo bastante grande a Bayley, pero porque le acabas dejando fuera de WrestleMania realmente sin ningún motivo aparente, más allá de un ataque sorpresa, que realmente eso ya te indica que si le ha atacado a alguien, ese alguien debe ser Becky Lynch. Ergo Becky Lynch es heel, porque está atacando a un face. O sea, realmente te daban ya bastantes pistas de lo que iba a ser el desarrollo de Becky Lynch en estas primeras horas de vuelta en la compañía. Pero lo mismo, una lucha que si se omite tampoco va a pasar nada. Sí, que esto es algo bastante común en las dos noches de WrestleMania. Ha habido bastantes luchas que no parecía que fuesen que no hacía falta realmente
tenerlas. Que esto quizás es algo que tienen que pensar de cara al año que viene y darle más importancia a otras luchas y dejarte de poner 14 combates, porque quizás no es ni necesario. Quizás no es ni necesario tener 2 noches. También, que eso es otra. Esto es un debate que se podría tener, porque realmente yo creo que tener 2 noches, 14 combates, te empeora WrestleMania. Porque no tienes la necesidad, o sea, tienes un aumento de historias, lo que hace que no te puedas focalizar bien en todas y cada una de ellas, y al final te acaba perjudicando. Porque al final entran luchas en WrestleMania que realmente no tendrían que la rivalidad no deriva en una lucha en WrestleMania. Una lucha en WrestleMania es el pináculo. Es que tu rivalidad se tiene que ir a lo más grande que pueda haber. Y no me parece a mí que, tomando esta lucha de ejemplo de Liv Morgan y Raquel Rodríguez contra la era Valkyria y Bayley / Becky Lynch, tuviera sitio en WrestleMania más allá del retorno de Becky Lynch, que lo podrías haber hecho el lunes en Raw y te hubiera quedado perfectamente bien también. Sí, yo creo que también habría sido mejor dejarlo para el Raw de anoche. Y vamos a pasar al main event de la noche 2 y el main event total, que fuese Cody Rhodes contra John Cena, que por una parte creo que nos alegra a todos porque por fin consigue el 17º título mundial John Cena, pero que por otro lado fue bastante polémico el final. Sí, de hecho polémico el final y realmente, con la mano en el corazón lo digo, no es una lucha digna de ser un main event de WrestleMania. Más allá de que John Cena gane, más allá de que rompa el récord de Ric Flair, todo eso está muy bien, todo lo que tú quieras. El combate es malísimo. Es un combate espantoso de no poder verlo. O sea, es muy malo el combate, es lento, química relativa entre Cody Rhodes y John Cena en el cuadrilátero. No aparece The Rock, que no entiendo el porqué. Es decir, tú eres... Porque The Rock es la clave de esta rivalidad y no se presenta. Para mí un main event muy pero que muy malo. Yo el punto negativo que le veo a todo esto es cómo va a saber enfocarlo ahora la WWE a John Cena, porque si ha dado esa lucha en un main event de WrestleMania, no me imagino lo que va a dar en pay-per-views que no le den tanta importancia, y me preocupa realmente, porque además la aparición de The Rock habría ayudado muchísimo, pero no. Quien ayuda a John Cena a ganar su título mundial número 17, parece mentira, pero es Travis Scott. Esto es que no tiene sentido. O sea, es que Travis Scott, vale que es fenómeno de masas, que te atraerá a mucho público casual, todo lo que tú quieras. Sí, todo eso está muy bien. Pero Travis Scott, realmente en la historia, no tiene más que haberle pegado un bofetón a Cody Rhodes. Ya está. No tiene absolutamente nada más. No es luchador, no es nada. Aparece en WrestleMania para darse más bombo a sí mismo, para comerse un Crossroads y ya está. Pero es que realmente es que es insalvable. Es que más allá del resultado, de verdad, no puede salvar absolutamente nada de este main event. A mí, de verdad, una decepción total y absoluta. Mira que esperaba poco, porque evidentemente sabía que le iba a dar un combate largo y que John Cena no está para dar un combate de 17 minutos, porque esto es así, no le da el físico, no pasa nada. Es un luchador ya muy veterano y no tiene el aguante que tenía en años anteriores. Pero no lo veo. Y es que ahora ya, viendo las últimas luchas que ha tenido John Cena, que por cierto gana su primer combate individual desde 2018, o sea, hacía mucho tiempo ya, pero es que si, es lo que decías, si la lucha más importante que puedes tener, el nivel que ofrece es este, en luchas donde la presión no sea tanta, no sé qué podemos esperar. A mí me da bastante miedo todo esto, pero hay que decir que todo ha acabado aquí. Por suerte, en la WWE nunca hay final. No ha acabado, sino que empieza otra historia y empieza todo con este Raw por WrestleMania que tuvimos anoche, donde hemos tenido puntos muy interesantes y que vamos a comentar ahora mismo. Sí, y de hecho, si quieres, vamos a empezar para seguir un poquito con WrestleMania, con la consecuencia de la victoria de John Cena, y es que ya tenemos su primer rival, que para sorpresa de nadie va a ser Randy Orton. Randy Orton, que estará en su casa, en su ciudad natal, para retar a John Cena por el título mundial. Es una lucha que como nostalgia, bien, pero que en el cuadrilátero puede ser
dura de ver. Sí, pero es verdad que yo creo que es algo que se tenía que dar sí o sí. Es decir, último reinado de John Cena, mínimo un John Cena Randy Orton teníamos que ver, fuese en Backlash, fuese en SummerSlam, fuese en cualquier otro pay-per-view, pero había que ver a Cena y a Orton en el ring juntos. No sé realmente las luchas que nos pueden dar, no creo que demasiado buenas, están mayores los dos. Es verdad que Randy Orton creo que está más en forma aún que Cena, Bastante más. pero no sé, no lo veo todavía suficiente como para cargar con un combate, si no ha podido ni siquiera cargar Cody Rhodes, que está mucho más en forma que los dos. La parte positiva es que la rivalidad se vende sola, porque al final es el gran rival de John Cena, o al menos con el que muchos hemos crecido como gran rival, que es ese Cena contra Randy Orton. Pero claro, es lo mismo que pasa en WrestleMania. La rivalidad te puede cargar hasta cierto punto, pero al final esto es pro wrestling. Aquí una cosa bastante importante es el wrestling. Y wrestling Orton te lo puede dar, John Cena ya no. Para mí va a ser, insisto, una lucha complicada de ver. No va a ser la lucha más atractiva entre los dos, a no ser que les dé por incluir una estipulación, que eso quieras que no, siempre te acaba dando un poquito más de dinamismo a la lucha y de más variedad. Pero si ponen a John Cena contra Randy Orton en un mano a mano de un cuarto de hora, va a dejar bastante insatisfecho a la gente. Y sí que creo que Cena en este año de retiro, además de Randy Orton, también se va a enfrentar a CM Punk en algún momento, lo tengo clarísimo. Y posiblemente también a AJ Styles. Va a ir repasando un poquito también los rivales más importantes que ha tenido a lo largo de su carrera y evidentemente contra los que se pueda enfrentar. Es decir, contra Edge / Cope. También es un gran rival de John Cena, pero evidentemente no se van a cruzar por el camino. Habría estado divertido un regreso ahora de Edge, pero yo lo dudo bastante. Y sí, yo creo que es un poco lo que tú dices. Yo creo que sí que va a repasar contra Randy Orton, era obvio, contra CM Punk creo que está prácticamente asegurado. Contra AJ Styles me gustaría realmente, porque tuvieron una rivalidad muy bonita en su momento, aunque quizás AJ Styles no es tan histórico como Randy Orton, pero me gustaría verlo también. Y lo que queda la duda es ver quién acabará ganando a John Cena, que bueno, por suerte o por desgracia, tiene que ser este año. Es que no te extrañe, realmente te lo digo, que John Cena acabe el año como campeón y que sea él el que deje el título vacante. Y que a partir de ahí WWE busque hacer un torneo o lo que sea para coronar al nuevo campeón. Porque realmente, si te lo paras a pensar, John Cena está en su último año, no lo vas a dejar acabar con derrota. A no ser, que esto ya evidentemente es irse muy adelante en el tiempo, que a lo mejor por fechas de Elemento Survivor Series, por poner el último gran pay-per-view del año, que ahí John Cena pierda el campeonato, o en el último programa en el que esté John Cena pierda su campeonato mundial, que aparezca The Rock un poco a recriminarle, oye, te lo he dado todo y lo has perdido, no sé qué, no sé cuánto, que John Cena le haga un ajuste de cuentas a The Rock para, digamos, tener el final, la redención de John Cena vuelva a ser bueno y John Cena se va por todo lo alto tumbando a The Rock. Podría ser, pero claro, habría que ver, como bien dices, quién es el encargado de quitarle el título a John Cena, porque al final tiene que ser alguien capaz de ser campeón de WWE. Y eso es un peso muy importante. Y es muy difícil. Una de las sorpresas, que no es tan sorpresa, pero que ya era hora y que todo el mundo estaba pidiendo, es ese regreso de Rusev, que si bien parecía que iba a volver en WrestleMania y parecía que iba a ser, o podía ser uno de los rivales de Randy Orton, ha vuelto finalmente en Raw y sorprendentemente atacando al New Day. Sí, eso quiere decir que puede ser face, tal vez. También ha atacado a American Alpha. Es decir, realmente Rusev se ha metido en la división en parejas sin tener un compañero. Veremos qué quiere hacer WWE con Rusev, porque este regreso yo creo que abre más puertas a la duda de las que cierra. Al final aparece como una fuerza imparable, atacando a todo aquel que se ponga por delante, pero sin fijar un objetivo en particular. Entiendo que a partir de las próximas semanas se irá definiendo un poquito más quién es el primer rival
Rusev en su segunda etapa en WWE, pero es un regreso que también a ver cómo encaja en un roster ya bastante amplio y en el que habrá que ver dónde acaba, porque de momento entiendo que tendría que ir por la zona midcard. Yo, fíjate lo que te diré, pero yo creo que se va a ir a la división en parejas. Creo que ya va siendo hora de darle algo de protagonismo a sus títulos y se ha ido ha ido primero por la Alpha Academy, sí. Pero es verdad que es una manera de mandarle un mensaje al New Day y sobre todo yo quiero saber ya quién va a ser su compañero, porque yo tengo un compañero muy claro que me gustaría que fuera su compañero y es un irlandés, así que ojalá sea Sheamus el compañero de Rusev. Hombre, ahora que lo dices, ambos, tanto Sheamus como Rusev, no estuvieron juntos en... ¿Cómo se llamaba el stable este? Y a mí también me suena. ¿Sí, la Liga de las Naciones? Sí, exacto. Creo que se llamaba así. Sí, ¿no? Creo que sí. Sí, eran los diferentes europeos de la WWE metidos en y Alberto del Río, pero sí. Pero bueno, sí, pues mira, no es una idea que se me había pasado por la mente, pero tiene bastante sentido y así además también le da... Bueno, añade su nuevo equipo a la división en parejas de Raw. Me parece una idea bastante buena, yo te la compro. Pues ojalá sea así, porque yo al menos... Es que lo he visto esta mañana, no me las voy a dar de descubridor de nada, pero lo he visto esta mañana, me pareció una idea bastante interesante y simplemente quería soltarlo porque igual... Pues es que igual hace eso la WWE, igual ya vuelve Sheamus del todo, que recordamos que todo el mundo pensaba que iba a estar en WrestleMania, al menos luchando por ese campeonato intercontinental de Bron Breakker, y al final no estuvo, y pues quizás sea el momento de darle importancia a Sheamus y de que vuelva. Sí, porque además yo creo que se merecía tener un lugar en el magno evento un poco por decreto, por así decirlo, sí. Porque al final es Sheamus, pero bueno, yo creo que entraba bien. Luego también vimos combate entre Io Sky y Stephanie Baker, el debut de Stephanie en el main roster. Al final esto es wrestling puro y duro para que la gente lo disfrute, pero también con la aparición de Roxanne Pérez, con la aparición de Julia. Es decir, yo creo que es bastante interesante lo que tiene la división femenina y el potencial para ofrecer muchas rivalidades muy pero que muy interesantes. A mí me sorprende mucho que aparezca Stephanie, porque es extraño de ver a la campeona de NXT fuera de su zona, y más en el Raw por WrestleMania, porque es una especie de señal de qué va a pasar ahora con Io Sky. Al final acaba de derrotar a Bianca y a Rhea Ripley, seguramente a las dos mujeres más dominantes de su división, y ahora, ¿qué le puede deparar el futuro a Io? Bueno, yo creo que puede tener una rivalidad con Stephanie Baker, más allá de que no gane la chilena. Pero yo creo que un combate entre las dos en un pay-per-view en el que le den su correspondiente tiempo puede, como se suele decir, puede sacarla del estadio, sin ninguna duda, porque son dos luchadoras sublimes. Y también tienes por ahí a Roxanne Pérez y a Julia, que si te da por hacer un Fatal 4-Way, también tienes un combate de muchísimos quilates. Estaría increíble, así que ojalá que sí. Otro momento que vimos es que, bueno, apareció Jey Uso y en lo que parecía, bueno, dio una promo y en lo que parecía que podía ser, pues quizás un posible retador en Sami Zayn, pues al final a mí al menos me ha decepcionado y nada, Sami Zayn hizo de amistad, hizo de amigo solo con Jey Uso y se ha quedado ahí. Es que, de hecho, claro, ahora la gran duda es quién será el retador por el título mundial, el primer retador a título mundial de Jey Uso. Porque opciones hay bastantes, pero claro, hay que construirlas bien. Parece que Gunther ya se ha apartado de esa vía, porque de hecho atacó a Michael Cole y a Pat McAfee. Tampoco le entiendo mucho el porqué, realmente. No le encuentro el punto. Como quieren hacer un Pat McAfee contra Gunther, realmente tampoco me va a llamar mucho la atención. Y bueno, yo creo que la opción de ver a Sami Zayn traicionar a los Usos bastante complicado. Yo creo que Sami Zayn se va a quedar ya como babyface de aquí a lo que de su carrera, porque yo creo que es donde se siente más cómodo. Dicho esto, bueno, pues Jey Uso, que tuvo su baño de masas,
por haber ganado en WrestleMania y que a partir de la semana que viene ya empezarán a construirle bien como campeón. Al final, lo que pasó en Raw ayer noche fue un poquito el homenaje o el cierre a todo lo que había sido el camino de underdog de Jey Uso hasta ahora. Y para cerrar, tuvimos la gran sorpresa, que es la presencia de Seth Rollins junto con Paul Heyman y también con la unión de Bron Breakker a Paul Heyman, destrozando a CM Punk y a Roman Reigns. Es decir, que de aquí puede salir algo bastante interesante. Sí, porque lo que antes estábamos hablando de que quizás Seth Rollins deba ser el primer retador de Jey Uso, quizás la WWE ha abandonado esta idea completamente y ha introducido a Bron Breakker en una rivalidad importantísima, porque al final es con la que ha cerrado una noche de WrestleMania. Ha sido el mejor combate de esa primera noche y uno de los mejores en general. Y has dado muchísima importancia porque han habido 2 traiciones en ese combate. Ahora tienes a Seth Rollins como una cara increíble de la empresa. Y ahora encima lo unificas con Bron Breakker para combatir contra Roman Reigns y CM Punk. Tú imagínate todo esto. Que además lo vimos en la promo de Seth Rollins y Paul Heyman. Es que Paul Heyman lo anunció como que ahora hay un nuevo número 1 y es Seth Rollins. Claro, esa es la gran clave. Que ahora mismo Seth Rollins es la cara, no te diré de la compañía, pero sí que es mínimo la cara de Monday Night Raw por encima de CM Punk y por encima de Roman Reigns. Y a este estatus se les ha añadido Bron Breakker, que yo creo sinceramente que tendría que ir solo con Paul Heyman. Es decir, que ahí Seth Rollins, más allá de que le deba un favor, digamos ese favor ya está hecho, pero creo que Seth Rollins tiene la autonomía suficiente como para no necesitar de un manager, porque Seth Rollins tiene buen micrófono y tiene la capacidad de dar muy buenas promos, especialmente como heel, que es lo que es ahora. Sí que a Bron Breakker a lo mejor le falla un poquito el micro o no tiene tanta soltura, y ahí sí que le puede ayudar bien Paul Heyman, que al final su misión realmente, más allá de lo que ha hecho con Roman Reigns, es acompañar a superestrellas en proceso de llegar a la cima. Así que con CM Punk en su momento tampoco pasó, porque ahí ya estaba en lo más alto CM Punk, pero yo recuerdo con Ryback, creo que se unió, con Curtis Axel se unió, con Brock Lesnar al principio de su carrera. ¿Cómo olvidar eso? Es decir, yo creo que Paul Heyman tiene que estar para dar empujoncitos a luchadores que tengan el potencial de ser main event, pero que todavía no lo sean. Y ahí está Bron Breakker, digamos, como el ejemplo paradigmático por excelencia. A Seth Rollins yo creo que no le hace falta, más allá de, vale, ya te ha cumplido el favor que te debía, que era ayudarte a ganar en el main event de WrestleMania, pues oye, a partir de ahí cada uno por su lado. Sí, yo estoy bastante de acuerdo en ese sentido. Yo creo que Seth Rollins no necesita a nadie, al final él tiene un buen micrófono y es verdad que yo no le veo necesitado de tener a un Paul Heyman al lado. A Bron Breakker sí, y más ahora que no tiene título, que es probablemente el mayor aspirante, al menos para mí, de los que no tienen título actualmente, es el mayor aspirante a poder ganar un campeonato mundial, por todo, por el camino que está cogiendo, por cómo ha caído derrotado ahora con el campeonato intercontinental. O sea, yo creo que es el momento de darle un push, por así decirlo, a Bron Breakker durante toda la temporada, y qué mejor que teniendo a Paul Heyman a su lado. Y eso que creo que Bron Breakker todavía no debería ser campeón mundial. Yo creo que le falta un poquito, porque al final cuando Gunther pierde el título intercontinental no es campeón al momento. Es decir, Gunther lo pierde en WrestleMania y lo gana en SummerSlam. No creo que pase lo mismo con Bron Breakker, porque creo que tiene luchadores por encima. Véanse Seth Rollins, Roman Reigns y CM Punk. Pero bueno, sí que es cierto que Bron Breakker es un futuro campeón mundial y eso yo creo que es algo que es evidente. Totalmente. Y con esto cerramos Raw y cerramos prácticamente el programa, ¿no? Sí, ya está bien repasada la actualidad y recordar que volveremos el viernes con más Reyes del Ring. Así que como diría el maestro Héctor del Mal, nos vamos, pero volveremos. Así que un saludo y hasta la próxima.